Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Una mejor versión de mí. Yo soy Carol Orlando y estoy súper agradecida de poder estar hoy con ustedes. Gracias por vernos y poder estar aquí con nosotros. Y hoy estoy contentísima porque tengo un invitado súper joven para dar un testimonio muy bonito. Él se llama Santiago Romero, es de la Ciudad de México, tiene 24 años. Así que aquí se los presento. ¿Cómo está, Santiago? Bien, bien. Muchísimas gracias por invitarme. De verdad es un honor poder estar aquí y bueno, poder compartir un poco de mi historia. De verdad que me da mucho gusto. Qué bueno, Santiago. Sí, a mí también me complace mucho, pues obviamente escuchar, tú sabes, a un chico y hablar de Dios, sobre todo en estos tiempos, eso me encanta. Así que bueno, vamos a comenzar. Santiago, tú perteneces al grupo EFETA. Yo quiero que me hables un poquito de qué se trata ese grupo, qué es lo que hace para aquellos que no conocen qué es EFETA. Bueno, EFETA principalmente es un grupo de jóvenes. Nosotros organizamos el retiro de EFETA, que es para jóvenes de entre 18 a 30 años. Y bueno, es un retiro de impacto, no se habla mucho, cualquiera que lo haya hecho te va a decir que es una sorpresa y no te van a revelar mucho del retiro, pero yo sí te puedo decir que es un retiro donde es fácil encontrar a gente como tú, similar, joven, que vive lo mismo que tú, que siente lo mismo que tú, que pasa por los mismos procesos y en donde he encontrado en verdad una familia que ha sido muy sanadora en mi historia. Qué bueno, eso me encanta. Bueno, yo quería comenzar por el principio, ¿verdad? Y el principio es, vienes de una familia católica que practicaba o no practicante. ¿Cómo empieza tu infancia? Claro, bueno, mi infancia fue increíble porque fui el primer hijo, el primer nieto, el primer sobrino. Mis papás sí eran muy católicos, más que nada era mi mamá, pero mi papá siempre estaba ahí en lo que mi mamá lo apuntara, en los retiros que lo metiera, pues mi papá siempre iba feliz. Y bueno, a mí me tocó ver a mis papás siempre de la mano de Dios y me encantó pues que mi mamá siempre nos leía la Biblia para Oh, dormir y siempre me gustaron esas historias bíblicas del Antiguo Testamento, de Eva, de Adán y Eva. Y bueno, entonces qué siempre Dios lindo que estuvo una ahí. mamá lea la Biblia. Eso me encanta, ¿ok? Ajá, eso marca mucho, o sea, que una mamá te lea la Biblia, wow. Ajá, entonces sígueme contando. Claro, Se me sale el costeño, ajá. claro, claro. No, bueno, sí, en verdad, eh, siempre fuimos a misa. Obviamente yo iba acompañando a mis papás y no entendía yo la importancia de todo lo que era la misa, de que era algo personal, pero pues yo siempre iba a gusto, siempre mi mamá nos preguntaba qué pensamos de la misa, si nos gustó lo que dijo el padre. Y aunque yo pues a veces me iba a dormir o quizás no ponía atención, pues siempre me interesaba escuchar lo que decía mi mamá, como ella me aterrizaba lo que pasaba en la misa. Entonces pues Dios sí me fue poco a poco alimentando el alma de esa manera. Ok. Y bueno, va pasando el tiempo y me contaste que tú vivías en la Ciudad de México y de la Ciudad de México llega un momento en que se mudan, ¿verdad? Y van a Monterrey, ¿verdad? Que es muy diferente en la parte como social o que, pues Ciudad de México es grandísima. Yo conozco Ciudad de México, no conozco Monterrey, pero sé que me contaste que Monterrey es bien pequeño, como que todo el mundo se conoce. Cuéntame un poquito de esa parte. Claro, sí, bueno, Monterrey fue un cambio, en verdad yo no sentí mucho el cambio, pero lo más difícil, por así decirlo, fue ver cómo le impactó a mi mamá y a mi hermana, porque ellas sí les costó más adaptarse. Sí, como dices, Monterrey, todo el mundo se conoce ahí. eh, y bueno, no hubo mucho cambio. Lo que sí me gustó de Monterrey es que es muy católico, la gente va mucho a misa. em, entonces ahí fue cuando yo fui por primera vez a un retiro, empecé a ver ya más a Dios de una manera más personal. Todavía había mucho que tenía que aprender. Bueno, algo que sí me gustaría comentar es que
bueno, en Monterrey yo estaba en una escuela chica, éramos 10 personas, todos eran de diferentes backgrounds, o sea, eran no católicos, no eran todos católicos, habían unos cuantos católicos, pero habían cristianos, habían judíos y habían ateos. Ok. Y también fue en Monterrey que bueno, quizás me dejé llevar mucho por esos pensamientos que yo tenía muy marcado, lo que me decían mis papás, que era el mundo, que necesitaba a Dios, lo que era bueno, lo que era malo, y me dejé influenciar un poco más por lo que decían mis amigos. Un amigo una vez me empezó a platicar de la pornografía y de la masturbación, y bueno, yo le hice caso, mis papás ya me habían dicho que eso no era correcto y que no era algo que le agrada a Dios. Entonces, pues sí, yo empecé y Como que eso, abriste esa puerta en ese momento. Ujú. exacto, exacto. Abriste esa puerta. Y bueno, o sea, todo esto como que va pasando y creo que vuelves a mudarte, ¿cierto? Y vuelves a Ciudad de México nuevamente. Cuéntame un poquito de esa parte de Ciudad de México. ¿Hay otro cambio en tu vida? Cuéntame eso. Claro, sí, el cambio de Monterrey a la Ciudad de México para mí fue algo muy alegre porque siempre he querido mucho la Ciudad de México. Bueno, porque ahí también está mi familia y bueno, para mí fue con mucha alegría que me mudé, pero sí es cierto que en la Ciudad de México la religión que se veía en Monterrey no se veía ahí. Tú ibas a misa y solo veías a viejitas o a viejitos, nunca me encontré en una comunidad. Y bueno, mis papás también, yo los veía batallar con eso también, que eran parte de un grupo que se llama Schoenstatt, y llegando a la Ciudad de México era muy importante para ellos y lo perdieron, porque en la Ciudad de México No no hay había. santuario, sí. Ujú. Ok. Y bueno, y entonces también me contaste que cuando te devuelves, empiezas como te metes en una nueva secundaria, ¿verdad? Creo que era muy importante. Me dijiste que esa secundaria, como que es como una graduación, me dijiste. Ayúdame porque no sé si me estoy volando algún paso, pero me cuentas que sientes que no te sentías como identificado en poder hablar como lo hacías en Monterrey de tu fe, que empiezas a haber una crítica de tus amigos, que muchos de pronto, bueno, de pronto tal vez no una crítica, pero muchos decían como que la religión es como, sí, como que no era real, ¿verdad? Claro, sí, sí, sí. Digamos que eso que comenté de Monterrey, que no eran todos católicos, pasó a que simplemente la mayoría de mis amigos eran ateos. Ok. Y todos hacían chistes de la iglesia, hablaban mal de la iglesia. Y bueno, la verdad es que eso sí me afectaba porque yo no sentía que podía ser yo mismo, no podía decirles que a mí sí me gustaba rezar, que conocía varios sacerdotes que son muy amigos de la familia, y bueno, que literal me gustaba escuchar, leer la Biblia. Entonces nunca pude ser ese yo con estos amigos, o por lo menos no me atreví a hacerlo. Y bueno, la verdad es que sí se me hacía complicado escuchar todas esas cosas tan terribles que decían de la iglesia o chistes de muy mal gusto. Sí me hacía sentir que necesitaba amigos que me entendieran. Ellos no me entendían. Sí, y ahí es donde empieza tu proceso de querer buscar como más profundo, ¿verdad? En querer servirle a Dios y empiezas a averiguar los retiros, no, los retiros no, Las misiones. las misiones, perdóname, Sí, sí, las misiones. Ahí es donde empiezas a querer participar de las misiones y te vas a Hidalgo, ¿cierto? sí. Cuéntame esa parte. Claro, bueno, yo me fui de misiones en la preparatoria, que fue mi primera vez en un colegio católico. Me fui de misiones, este lugar es en Hidalgo, que está a unas cuantas horas de la Ciudad de México. Me fui con puros jóvenes, llegamos a este pueblito que no había nada, nos prestaron una escuela donde ahí dormimos, creo que yo era el segundo más grande y tenía 17 años, no había nadie arriba de 18, no teníamos un adulto a cargo y de repente fue, ok, aquí tienes a estos jóvenes
y nos encargaron llevarles a los del pueblo la Semana Santa. Nos dieron un manual de todo lo que se tenía que celebrar, lo del Vía Crucis, el lavatorio de los pies y bueno, muchas cosas que se celebran en Semana Santa. Y lo bonito de eso fue ver lo simple que es la vida. Como que uno se queda siempre con lo material, con los bienes, que en verdad eso piensa uno que le traen felicidad. Y ver la simpleza de esa vida, de que solo es un cubito con un techo de metal que se puede caer en cualquier minuto y los ves con la sonrisa más iluminada que había visto en toda mi vida y que están listos para entregarte todo. O sea, tú llegabas a la casa pensando que no te iban a dar de comer y te daban el plato más grande que podías imaginarte. Y bueno, esa hospitalidad que nunca he visto en otro lugar, de verdad que me llenó mucho y me hizo quizás, aparte de comprender la simpleza de la vida, también entender mejor la Semana Santa y de entender a Dios mejor. Sí, me contaste también que ahí también te sentiste bendecido porque te diste cuenta que mientras en tu ciudad, Ciudad de México, tú tenías el derecho, bueno, no el derecho, sino como que la bendición de tener la iglesia siempre dispuesta, en donde podías encontrar la misa a varias horas del día, en donde podías ir a un santísimo cuando tú te sintieras de pronto enfermo del alma, como yo le digo, pero te das cuenta que en Hidalgo se celebraba una misa de pronto una vez cada 2, 3 meses y te das cuenta, o sea, como toda esa necesidad de que no hay esto disponible porque no hay sacerdotes, ¿verdad? Cuéntame un poquito de esa experiencia, de lo que sentiste, cómo te diste cuenta la diferencia, lo afortunado que eres tú y que ellos no tenían eso. Claro, bueno, algo muy bonito de las misiones es que tú vas a conocer mucha gente, vas a las casas y hablas con los del pueblo. Y hablando con los del pueblo nos comentaron en alguna casa que en la única capilla que había en todo el pueblo solo tenían la bendición de tener un sacerdote cada 2 meses, lo cual significaba que para ellos era imposible ir a misa cada semana, los domingos. Y eso a mí me impactó mucho porque tú asumes que siempre vas a tener disponible una misa los domingos y es muy fácil decir como, bueno, yo no quiero ir, tengo siempre la próxima semana para ir. Y bueno, también obviamente cuando se celebró misa en el pueblo también ves los ojos, como la emoción con la que ven la misa, Ujú. que dice, oye, quizás yo no estoy viviendo esto como se debe. La viven, sí. Y bueno, y también de verdad, el regalo tan grande que tenemos de poder tener un sacerdote. Bueno, por ejemplo, aquí en Miami, que hay muchas iglesias y tenemos muchísimos sacerdotes, confesiones, adoración, grupos católicos, que esto, bueno, ahí no es. Que algo que también me gustaría agregar es que algo que también me acuerdo mucho que dijeron fue que que en verdad los llegaban más de otras religiones y eso también me hizo pensar, oye, pues si todas estas personas están en verdad enfocándose en todos ellos que no tienen disponible pues a los sacerdotes, pues obviamente van a empezar a llevarse a gente a otras religiones y va a crear muchísima confusión. Sí, también me contaste ahí que tuviste una experiencia en donde o sea, como que te dieron la oportunidad de pronto decirle al Señor, a Dios, todo lo que sentías, ¿verdad? Y fue ahí, tú me contaste que tú sentías que a veces tenías o que no tú, pero sentías que la gente siempre te redirigía a de pronto querer ser, porque no, tú estás con esta vocación, porque de pronto puede ser un sacerdote, también una chica que te gustaba, que tuviste la oportunidad de compartir mucho en ese momento, en esas misiones, que te sentías cercano a ella, o sea, como que te dice, tú puedes ser el curita y te sientes herido y sientes que de pronto Dios era como un castigo y te dan la oportunidad de decirle al Señor como que, mira, dile todo, con rabia, sin rabia, y ahí tú le hablas al Señor, ¿eh? ¿Cómo fue esa experiencia? Lo que le dices al Señor, eh, y después cómo, bueno, cuéntalo para yo decirte pues lo que Claro. yo te dije ayer, que fue Sí, como yo lo veía. sí, sí, sí. Bueno, sí, en verdad.
Yo me acuerdo mucho, o sea, y todavía siento hasta dolor a veces, de, de que yo cuando estaba pasando, bueno, en las misiones, estás 24/7 con las mismas personas. Pues entonces las conexiones sí son un poco más significativas, las conversaciones ya son más profundas. Y pues sí, como dices, sí me gustaba una chica y hablando con ella, de repente me suelta esto, que es como, oye, yo siento que tú serías un buen sacerdote. Que para mí, mis oídos lo escucharon diferente. Le dijeron, lo que eso dijo a mi corazón fue que yo no era digno de su amor, y no solo de su amor, pero en el de ninguna chica. Como, y en verdad, bueno, también, como te había comentado antes, lo había escuchado alguna vez en las señoras de la iglesia, amigas de mis papás, bueno, que me llegaban a comentar eso. Pero yo nunca sentí ese llamado, nunca me sentí llamado al sacerdocio, siempre sentí un gran anhelo de tener una familia, de casarme. Bueno, tengo el ejemplo de mis padres y siento que siempre he querido tener algo similar. Y bueno, en verdad, justo llega este punto donde el coordinador de las misiones de mi grupito nos dice, ok, espárzanse, váyanse a pelear con Dios. Y fue entonces que empecé a sacar todo, con una furia, tenía un enojo, tenía el dolor aparte muy reciente, entonces pues claro que salió mucho. Y yo esperaba que Dios me respondiera con ese mismo enojo, que en verdad Dios me dijera como, ok, necesito que te calles y que hagas exactamente lo que te acabo de pedir, como si me impusiera Él mi vocación. Y lo que tuve fue, en verdad me reveló mucho de quién es Dios, porque con la voz más tranquila me dijo, si yo no te estoy llamando a nada, esto te corresponde a ti de averiguar y no es ahora el momento. Y yo me acuerdo que yo sentí una paz que nunca había sentido y una seguridad de que estoy exactamente donde tengo que estar y que no tengo que preocuparme por nada que bueno, no corresponde al momento. Sí, me contaste también que ahí te sentiste como por primera vez como líder, pues el coordinador también te hizo ver, oye, yo creo que tú serías un gran líder. Entonces hay veces que fue lo que te comenté ayer, hay veces que el Señor, de pronto uno escucha todas esas voces, ¿verdad? Hay veces son voces de amor como la de nuestros padres o pueden ser voces de todas esas voces que hay allá afuera y uno no silencia realmente como que tu mente y esas voces para de verdad escuchar la voz de Dios, y puede ser que de pronto mientras tú sentías que escuchabas las voces de lo que tú creías que te decían que tenías que hacer, tal vez Dios te estaba mostrando eh, un liderazgo que también es súper importante, o sea, liderar de pronto un grupo o un caminar hacia ser líder. Después lo vamos a ir viendo porque tu proceso va cambiando y eso se va dando, pero después de estas misiones, bueno, te dan la noticia que vienes bien cambiado, vuelves a México, a tu realidad, como me dijiste, y te dan la noticia que te vas a venir a Miami. Bueno, te emocionas muchísimo en Miami porque vienes a Miami, wow, la gran ciudad, Miami, voy a conocer gente, siempre me contaste que siempre fuiste como muy sociable, que te encantaba hacer amigos y estabas muy emocionado y vienes a este cambio a Miami y te encuentras con una realidad totalmente diferente, y aquí es donde yo quiero que nos enfoquemos un poco porque hay tanta gente allá afuera, sobre todo Miami, no solo Miami, pero Miami es una ciudad en donde te envuelves por toda esa gente, pero al final puede que haya tanta gente, pero puede ser que si tú no tienes realmente, agarras de lo que realmente vale, que Dios, ¿verdad? Te puedes sentir muy solo. Y eso fue lo que tú te sentiste en ese momento al llegar a Miami, al querer de pronto conectar, en donde te das cuenta que tu realidad es diferente, que la gente es diferente, que no es fácil encontrar un entorno que se pareciera a ti, y ahí tú me dices que fue el momento en donde te llegaste a sentir más solo que nunca. Cuéntame de eso. Claro, sí, sí. Bueno, obviamente sí estaba muy emocionado de mudarme a Miami cuando me dijeron la noticia. Dije, wow, siempre he querido vivir cerca del mar. Me imagino que conocer a gente de todo el mundo va a ser increíble. Bueno, igual por lo mismo, yo me acuerdo, yo dije, ay, ahora voy a tener la opción de poder tener una novia de no sé, de otra parte del mundo. Y es que en verdad yo nunca, en todos mis cambios hasta ahora, en todas las mudanzas,
nunca había tenido problema en adaptarme al lugar. O A sea, siempre, socializar. claro, a socializar, a hacer amigos. Y de repente llego a Miami, a una realidad donde llego a la escuela, mi primer día de clases, esperando que la gente me dijera, ah, mira, es el niño nuevo, vamos a hablar con él. Y en verdad fue como, me veían como si no existiera. Y me sentía que no tenía ninguna importancia, me sentía que era un pesar estar conmigo, hacer una plática conmigo, voltearme a ver. De verdad que después tuve unas miradas que me veían con horror, como si fuera un bicho, alguien enfermo, no sé. De verdad que eso sí me hirió mucho y me empecé a aislar yo solito, porque siempre hubo gente que sí se acercaba a hablarme y tal, pero yo los empujaba, me empecé a aislar. Ese aislamiento en la escuela también se empezó a traducir en la casa. Me empecé a aislar de mi familia. No quería llegar y hablar de lo mal que me fue, ni con mi hermana, ni con mis papás. De verdad que eso fue horrible, porque en verdad que necesitaba ayuda, necesitaba acompañamiento, y pues yo me rehusaba a tenerlo. Sí, me dijiste que no querías contarle a tu mamá, sobre todo a tu mamá, porque sentías que ella también la estaba pasando difícil en una ciudad diferente y no querías como cargarla más con tus cosas. Entonces optaste por quedarte callado, por aislarte y empezaste o sea, te pregunté que si estabas cerca a Dios, me dijiste que no, que en ese momento como que estabas como bravo, sentías que era un castigo lo que te estaba pasando y me contaste que empezaste a buscar refugio en otras cosas, no en Dios, sino en otras cosas, en los videojuegos. Me contaste que llegabas, era como una rutina que tenías de ir al colegio, llegar, comer, jugar con tus amigos, que eran tus amigos de México, tus amigos distantes, y dormir de nuevo y vuelve al siguiente día y refugiarte de pronto esas cosas que al final no te iban llenando. Me contaste que volviste a recaer en la pornografía y bueno, y todas estas cosas que te iban lastimando, porque te ibas sintiendo vacío. Cuéntame un poquito de esa parte de lo que sentiste. Claro, sí, no, no, no. De verdad que ya entre más tiempo pasó y ya se empezaba a hacer esta rutina cada día más, me hacía sentir más solo, me sentía completamente solo, aunque tenía a mis amigos de México y jugaba videojuegos con ellos, cosa que pues digo, por lo menos era mi único momento de poder compartir, de poder socializar, pero no era de la manera correcta, porque obviamente yo vivía todavía en México, pero físicamente no vivía en México, vivía en Miami. Y, y bueno, en verdad que sí, fue que empecé a recorrer más a los videojuegos, pasé muchísimo tiempo jugando. Empecé también, bueno, la pornografía también era una manera. Después descubrí que es como esa intimidad que puedes tener con las otras personas. Eso era lo que yo estaba buscando en la pornografía. Y bueno, o sea, fueron momentos muy difíciles que poco a poco fueron llevándome a lo que ha sido el vacío más vacío que he tenido en toda mi vida. En plan de que yo ya decía, es que necesito algo, no sé qué, pero necesito algo y lo necesito ya. Bueno, también fuera de eso también me empecé a alejar de la iglesia. Yo hacía excusas para no ir a misa. Mi mamá me invitaba, de hecho, a la adoración de San Agnes, y yo siempre le dije como, no, o sea, ¿qué es eso? Es a las 9 de la noche. ¿Quién va a ir a adoraciones ahora? Y bueno, me invitaba, mis papás siempre eran como, no, métete a un retiro, ve a un grupo católico para que conozcas gente, que quizás eso es lo que necesitas. Y yo siempre era muy rápido para decir, no, no voy a hacerlo. Me hablaste también de que es súper importante la confesión. Tú me hablaste ayer que para ti fue como un punto, sí, como decisivo, o sea, la confesión, tú te confesabas. Cuéntame esa parte. Claro, bueno, la confesión es todo un tema, porque yo viví un proceso de que quizás no confiaba en Dios,
en la confesión, no confiaba que decirle de verdad mis pecados, así las cosas más terribles, o bueno, que en verdad no eran terribles, pero eso así yo lo sentía, Sí, tu cruz. era, Ajá. mis cruces, no me sentía digno de que un padre las escuchara, o que Dios en verdad me perdonara. Entonces, pues yo iba a confesar y por un buen momento de mi vida no confesaba todo, dejaba siempre una parte. Y bueno, gracias a Dios me fue mandando a las personas indicadas y la dirección para que me diera cuenta de esto. Y entre más empecé a confiar en la confesión y decir como que, ok, en el momento en el que yo dejo estos pecados con el Padre y el Padre me perdona, Soy no hay limpio. marca, estoy Amén. limpio. Y obviamente pues hoy en día la confesión es súper importante para mí. Eh, de verdad que me he sentido perdonado, me he sentido mirado y amado por Dios por medio de la Amén. confesión. Sí, porque, o sea, Dios es un Dios de misericordia, es un Dios de amor, es un Dios que no importa la mancha, no importa el pecado, es más, o sea, es bíblico que el Señor nos quiere, entre más sucios, más nos quiere, porque ese es el plan de Dios, limpiarnos. Y a toda persona que está ahí afuera, que te sientes que tienes o sea, una mancha, que sientes que de pronto tu pecado es más grande que Dios, no, Dios es más grande que todo, que cualquier pecado, y o sea, dicen que Dios deja a sus 99 ovejas por irse a buscarse esa oveja perdida, esa oveja sucia, para limpiarla, porque para Dios no hay pecado más grande, Él siempre quiere restaurarnos, así que me pareció muy bonito la importancia que tú le das a la confesión y que sea una confesión sincera, sabiendo que Dios es un Dios de misericordia y un Dios perdonador. Después de esto, tú te decides a hablar con tu mamá y a contarle a tu mamá, bueno, tu mamá se acerca a ti y te dice, ¿cómo haría yo para volver al Santiago que yo tenía, al Santiago de México? Y aquí me conmueve porque pues yo soy madre, yo tengo un hijo de 16 años y de pronto que de pronto tu hijo vaya cambiando y tú ver a tu hijo diferente. Me imagino en ese momento tu mamá acercándose a ti, ella te dijo, ¿qué puedo hacer? Y tú le respondiste que querías irte otra vez de misiones porque tú sentías que ahí Dios te tocaba. Cuéntame. Sí, claro. Hasta ese punto, mi manera mi única experiencia así fuerte con Dios fue en las misiones y yo dije, yo necesito eso que viví. Y digo, en ese entonces yo estaba pues, ya habíamos empezado el proceso de la Green Card, entonces no podía salir del país. Y también quizás fue una manera de decir como, ok, esto es algo que sí quiero hacer, pero quizás no hoy. Y yo dije lo de las misiones porque, bueno, me crié de misiones en México, quería regresar a México. Y bueno, eso de verdad fue un momento muy vulnerable porque sí, yo estaba acostado en la cama, súper deprimido. Y mi mamá entró y me dice estas cosas como de que, bueno, quiero regresar al Santiago. Y cuando ella me dice que quiere ver al Santiago de México, la verdad es que yo también, en ese entonces yo dije, yo también, en mi interior dije, yo también quiero ver ese Santiago de México de vuelta. Y bueno, mi mamá de verdad que ella me ayudó mucho, mi papá y mi mamá, los dos rezaron mucho y rezaban mucho por mí. Te llevaron un padre, ¿verdad? Sí, Sí, te llevaron un padre para que hablara contigo. Lo invitaron a comer, creo que fue así, ¿no? Bueno, sí. lo invitaron a tu casa y el padre te dice, bueno, mira, no te puedes ir, pero te tengo esto. Y te habla de Austin, de Texas, ¿verdad? ¿Qué era lo que había en Austin? ¿Era un retiro o qué era? ¿Qué fue? Eran misiones, justo. Ok. Sí, me trajeron al padre, empezamos a hablar y yo fue casi muy directo de que, padre, yo la verdad, yo necesito algo como las misiones. Y el padre me dice, oye, pues hay en 2 meses, no me acuerdo si era un mes, poco menos de un mes, van a haber unas misiones en Austin. Yo tengo este número, voy a contactarlo para ver si todavía hay cupo, pero yo creo que te encantaría. Y bueno, mis papás, los dos, de verdad, estaban dispuestos a hacer todo para que yo fuera. Me monté en un avión a Austin sin saber qué iba a hacer de mi vida, no conocía a nadie, no sabía en qué me estaba metiendo, solo sabía que eran misiones y que muy probablemente me iban a gustar. Y ese fue el caso. En verdad, bueno,
me imagino que saben un poco, pero Texas está lleno de mexicanos. Entonces sí fue una manera de también sentirme en mi tierra y de ver que también, no importa que estoy en Estados Unidos, puedo ser yo mismo y que, bueno, hice muchísimas amistades, servir siempre me ha llenado y me llenó mucho en esas misiones. Tuve un momento muy especial en confesión, adoración, creo que ahí fue cuando yo empecé a entender lo bonito y lo sanador que es la adoración. Y bueno, después, pues, la verdad es que sí fue un momento muy importante en mi caminar de fe, esas misiones, pero obviamente después llego a Miami de Pero vuelves regreso. a tu, eso te iba a decir, pero vuelves a tu Miami, de regreso a tu realidad, como le dice, y sientes que debes irte allá, que no quieres estar en Miami. Y hay veces que uno, te lo digo porque a mi hijo a veces le ha pasado, en donde quieres salir corriendo, ¿verdad? Quieres irte de pronto a otra ciudad, quieres de pronto escapar de lo que estás viviendo, pero no te das cuenta que el Señor generalmente cuando nos pasa por procesos, ¿verdad? Nos quiere, o sea, si tú te agarras de Dios, el Señor te puede sanar donde tú estés. No tiene que ser en Austin, no tiene que ser en México, no tiene que ser... hay gente que dice, me voy a Europa, pero siempre vas a llevar tu cruz arriba tuyo hasta que no se la entregues realmente a Dios. Y ahí es donde empiezas en Miami a darte cuenta que bueno, que tú quieres ese grupo y esa conexión en Miami y encuentras Efetá. Y empiezas a hacer comunidad. Entonces cuéntame esa parte en donde encuentras el grupo y lo que pasa. Claro, algo que también quiero decir es que por este punto yo no confiaba nada en la oración. Yo no creía que orar cambiaba las cosas. Y me acuerdo mucho porque también en estos tiempos lo de la Green Card se estaba tardando mucho. Yo estaba por cumplir 21 años y nos habían dicho que, bueno, obviamente cuando llegas a los 21 ya es tú aparte. Entonces ya no contaría yo en lo de mi familia. Me hubiera tenido que regresar a México. Mis papás siempre estaban como que no, tienes que rezar, tienes que rezar. Nunca recé. Yo dije, mira, si Dios me quiere aquí, todo va a salir bien. Y si Dios no quiere que me quede aquí, me va a llevar a México, que es donde yo quería estar. Bueno, entonces llego a FETA, llegué de una manera muy aburrida. Estaba en el cuarto de mis papás y mi papá simplemente me dijo, oigan, hay un retiro, yo creo, de una iglesia que está al lado de la playa. Y eso fue lo único que me hizo decir como que, wow, seguramente que hay gente súper interesante, muy divertida. Y bueno, y le dije, bueno, apúntame. Y ya Gente ellos... cool al lado de la playa. Ujú. Y te apuntaste. Entonces tuviste tu encuentro en FETA. Me dijiste que fue bello, que tuviste la oportunidad de tener uno de tus mejores amigos. Cuéntame eso. Sí, bueno, Éfeta. Fue increíble el retiro. No fue algo donde me impactó mucho lo que pasó en el retiro, pero fue más esto, que hice conexiones de verdad significativas. Me hice muy amigo de colombiano que se llama Sebastián, muy amigo mío. Hacíamos todo juntos. Pero bueno, también en Éfeta fue que yo me acuerdo que en un momento en el Santísimo, por primera vez yo recé y le dije, ¿sabes qué, Dios? De verdad, si me puedes tú mantener aquí en Miami, está bien. Por favor, ayúdame con la Green Card, con el proceso. Y bueno, o sea, también fue eso de la comunidad y esto de la oración, porque fue que si saliendo del retiro a los pocos días, creo que fue 2, 3 días, nos llegó la Green Card. Entonces fue también una manera que Dios me dijo, yo sí te escucho, sí me Sí. importa lo que quieres y sí me importa lo que tú me dices en la oración. Y de pronto, mira que tal vez Dios siempre llega en el momento correcto, en el momento perfecto, porque tal vez si te hubiese llegado antes, tal vez tú no hubieses
conocido esa comunidad que hoy te tiene feliz, que hoy eres líder, ¿me entiendes? Pero Dios siempre llega en el momento correcto, o sea, Dios te presenta primero esa comunidad para que supieras que sí se podía aquí en Miami y luego te da, después de haber tú sentido todo eso especial en Miami, te da la oportunidad de tener tus papeles y bueno, tú agradecido porque lo habías orado. O sea, Dios siempre llega, mi punto es, Dios siempre llega en el momento perfecto. Dios lo tiene todo bajo control, bajo su poderío y nunca se equivoca. Entonces, me contaste que tuviste la oportunidad de tener tu amigo, pero que tu amigo después se va y vuelves a sentir como eso, o sea, se fue mi amigo y ahora qué. Claro, sí, no, es muy difícil expresar en palabras lo importante que era para mi crecimiento espiritual, mi crecimiento emocional, porque con este amigo hacía todo y este amigo en verdad pues me ayudó mucho a tomar riesgos y lo que pasó que fue que este amigo por temas migratorios se tuvo que regresar a Colombia y obviamente yo temía perderlo todo, o sea, yo dije, casi es una de las mayores razones por las cuales sigo viniendo a FETA, porque en ese entonces no tenía amistades, pero no eran tan fuertes como esta amistad con este amigo. Entonces, pues sí, temo que me vaya a alejar, temo que vaya a regresar al mismo hueco de antes. Pero se te da la oportunidad de empezar a conocer mucha más gente, se te abren otras puertas. Por algo que pasó, te nombran líder, ¿verdad? Eres uno de los organizadores para el evento, o sea, Dios tenía su plan, ¿verdad? Su plan perfecto y hoy en día me dices que te sientes amado, valorado, visto por Dios. Y eso me da mucha felicidad porque yo pienso que hay veces que buscamos nuestra identidad allá afuera. Y nuestra identidad cuando la tenemos allá afuera puede ser voluble porque hasta, por ejemplo, una novia, puedes tener una novia que te diga, ay, qué lindo eres, pero si tu novia está en el PMS ese día y no te dice que estás lindo, de pronto tú te sientes derrotado. Hay que buscar esa identidad en Dios y en nosotros mismos. Yo te doy las gracias porque me diste tu sí hoy. Quiero hacer una oración por todos esos chicos que están allá afuera, tal vez buscando una identidad fuera de Dios, por todos esos chicos que de pronto sienten que tienen una cruz y que no pueden entregársela al Señor, y por todas aquellas personas que están buscando de Dios para que puedan conectarse, para que puedan ir, confesarse, para que puedan declarar sus pecados y sentirse amados por ese Dios que siempre es misericordioso. Señor, te pido hoy, Padre amado, porque tú puedas tocar todos esos corazones donde estén, porque tú puedas tocar a esos corazones que nos están viendo hoy, Señor, y que puedas llevar este mensaje, Señor, a donde tú quieres que sea llevado para tocar muchas almas, Señor, para ti. Y una vez más le doy gracias a María Visión por este espacio, gracias a ti, Santiago, por contarnos tu historia, eres muy valiente, contárnoslas, y bueno, los espero en un nuevo capítulo de Una mejor versión de mí. Gracias. Gracias.